Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenos días, feliz sábado a todos los que están sintonizándonos a través de la radio Costa Rica 930 AM y a través de Facebook. Un servidor, Carlos González, 86439539. Un servidor, estamos para eso mismo, para servirle y llevarle una información del pronto regreso de Jesús a través de otro estudio más de los estudios semanales que realmente la Iglesia Adventista tiene y pues nos da una esperanza de que Cristo, pues como dice el título hoy, es ese el pan y el agua de vida que estamos esperando para refrescarnos, y en ese transitar pues tenemos que ir puliendo ciertas actitudes, ciertas tendencias a desesperarnos, a seguir confiando ciegamente en que Él va a actuar en el momento que tiene que actuar. Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema donde Él nos prueba la fe a nosotros. Él nos sigue dando día con día evidencias de que Él tiene el control absoluto del planeta Tierra, el control absoluto de su vida y de mi vida, el control absoluto de nuestros hijos. Y a pesar de todo lo malo que se está sucediendo y día a día, hora a hora, en el país y en el mundo, aún así Él tiene el control. Él tiene el control, Él permite ciertas cosas, que ciertas personas desciendan a la sepultura. Hay otras que pues básicamente toman decisiones apresuradas y ejecutan una orden satánica de quitarse su vida. Lamentablemente nunca lo buscaron, o solamente Dios sabrá en el corazón de ellos qué fueron los últimos momentos que pidieron para su bien. Recordarles también que tenemos una página en un canal en YouTube donde podemos ingresar, ahí la tienen, Laicos en Acción. Pueden ingresar, buscar el material que deseen. Tenemos profecía, tenemos testimonios, tenemos salud, tenemos alimentación, y básicamente pues pueden tomar el material y lo pueden pasar
gratuitamente, no hay ningún problema. Estamos para servirle, ahí está la página, meterse la campanita ahí donde dice activar y básicamente tendrá un montón de temas a su disposición. Sin más, vamos a tener una pequeña oración con la primera lámina. Se llama El pan y el agua de vida. Amadísimo Padre, te damos gracias por todo lo que nos das, el don de la vida, el regalo que es ese hálito que nos prestas día con día. También, Señor, te pedimos por nuestros hijos, donde quiera que estén, que sean cubiertos por la sangre de Cristo, que nuestros pecados también sean lavados, que los registros del cielo, donde Satanás también aquí en la tierra lleva sus registros como fiscal y acusador, Señor, sean también barridos y los que están en el cielo, Señor, sean limpiados con la sangre de Cristo, que nos dio la potestad para pedir esa salvaguardia, de limpiarnos y de tener ese abogado que es por excelencia Cristo Jesús. A él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pan y agua de vida. Siguiente. Hoy está con un frito delicioso, como para quedarse en la casa, pero si usted quiere ir a la iglesia, pues es muy bueno asistir a la iglesia. O si quiere ir a ver el vecino que está enfermo, llévele una sopita, visítelo. Eh, si tiene que ir a visitar a algún amigo en la cárcel, pues vaya. Si están en un hospital, pues asístalo, vaya, véalo. Es importante visitar y hacer lo que Jesús hacía, que era visitar enfermos, porque esa fue la orden, visitar enfermos, ayudar a las viudas, a los huérfanos, eh, darles esa solvencia que por orden cristiana debemos de corazón hacer. Dice sí, Éxodo 16, 28, 30. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mire que el Señor le dio el sábado, o día de descanso, el séptimo día. Por eso, en el sexto día, Dios les da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su estación o en su casa y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo respondió el séptimo día. Es interesante porque los que hemos estudiado hemos entendido ese tema del sábado, según lo que nos dice la Biblia, que el pueblo obedecía a un mandato. Y ese mandato no venía solamente después de la salida de Egipto, sino ese mandato venía desde el Edén. O sea, Adán y Eva guardaron el sábado. Y por ende toda su descendencia, que fue hasta Noé, guardaron el sábado. Los que desobedecieron, los hijos de los hombres, guardaban otro día, guardaban el día del sol. Y el día del sol es el domingo. ¿Ok? Eso se da más fieramente después del año 23, después de Cristo, cuando Constantino el Grande, pues ratifica con un sello real la observancia por obligación del domingo como día del Señor. Pero en la Biblia no hay ningún registro de que se haya cambiado. Eso tenemos que quedar claros con eso. Dice así, por fin había traspasado la frontera de Egipto. Ya estaban definitivamente en el camino a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Recordemos que Egipto había quedado devastado. Era una potencia destruida. Y muchos de los que iban en el camino querían ir a ese lugar, leche y miel. No querían quedarse en Egipto porque no había quedado nada, absolutamente había quedado devastado.
Durante 3 días todo parecía perfecto, pero las vicisitudes que llevaba se iban agotando. Se iban agotando. Todos los alimentos se iban agotando. Como alimentos, ¿cómo alimentar a 2 millones de personas? La pregunta. ¿Cómo alimentar a 2 millones de personas en el desierto? Los alimentos se iban escaseando. Y a como iban avanzando ya en el tercer día, ¿cómo alimentamos a 2 millones de personas? 2 millones de personas, ¿cómo alimentábamos a esos seres? El Señor estaba esperando la oportunidad para seguir demostrando que Él es Dios. Y así sucesivamente muchos de nosotros a veces nos desesperamos y no guardamos y buscamos opciones que a veces no son viables, no son viables. Dice así: ante los primeros problemas, el pueblo comenzó a quejarse. Preferían haber muerto en Egipto, decían. Evidentemente, su fe necesitaba crecer y afianzarse. Así que Dios les proveyó el agua y el pan. Los protegió de sus enemigos y los ayudó a organizarse. Dios, a como iban ellos avanzando, ellos iban teniendo problemas en el camino. Cuando uno se hace cristiano, cuando uno toma los caminos del Señor, se le presentan una serie de problemas que usted dice, pero desde el momento que tomé decisiones de cambiar, se me han venido un montón de cosas encima. ¿Será que esto es de verdad de Dios? Y Satanás te trabaja en ese pensamiento. Satanás te trabaja en el pensamiento de que tal vez no es cierto. ¿Por qué no abandonas? Pero el Señor, como vaya avanzando, así como avanzó con su pueblo, va a avanzar contigo y conmigo. Va a ir dándonos pruebas, y Él va a sacar adelante, cuando tenga que sacar adelante, la respuesta a cada problema, a cada dificultad. Y como usted vaya aumentando, va aumentando su fe y va a aumentar su confianza. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros nos duele el proceso. Nos duele el proceso de cambio. Nos duele el proceso porque estamos acostumbrados a correr, a hacer lo que sea, pero que sea ya. Y eso es lo que tenemos que una mosquita por aquí. Y eso es lo que tenemos que aprender, a tener paciencia. El Señor no trabaja apresuradamente. El Señor trabaja en el tiempo correcto. Vamos a ver 5, como es de costumbre, vamos a ver 5 temas. El agua saneada, el pan del cielo, la peña de Oret, las manos alzadas, un buen consejo, el pan y el agua de vida. Siguiente. Un libro famosísimo, Patriarcas y Profetas, nos dice esto. Las variadas experiencias de los hebreos era una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de los cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación a la Canaán celestial. El tema del tema que estamos viendo es la paciencia. ¿Cuál será el tema que nos toca con nosotros hoy? Paciencia también. Nos hemos vuelto insensibles a la paciencia, intolerantes a la paciencia. El que es paciente siempre va atrás, siempre va a destiempo para nosotros, para el Señor no. El que tiene paciencia
es longevo de salud. No debes correr ni se precipitarse. Todo proceso tiene que llegar. Siguiente, vamos ahora a las aguas sanadas. Llegaron a un lugar donde las aguas eran venenosas o no tomables. Eran aguas amargas y le pusieron Mara. ¿Qué significa aguas amargas? Dice Éxodo 15:23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas del Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Amargas. Si Dios está con nosotros, ¿cómo puede ocurrir algo malo? Eso parecía ser la filosofía del pueblo de Israel tras el cruce del mar. O sea, ellos salen de Egipto y ellos en su pensamiento decían, pero ¿cómo es posible que Dios nos deje, que no tenga preparado todo y que no tengamos que estar sufriendo? Lo que ellos no estaban entendiendo es que ellos tenían que ir forjando, ir fomentando esa búsqueda de Dios con cada problema que tenían. Tenían que buscarlo a Él. Tenemos que buscarlo a Él con constantes pruebas que tenemos. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo nuestra fe. Y a como vayamos avanzando en esa fe, Dios nos va a dar la fortaleza para salir de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Al encontrarse aguas no potables, se quejaron. ¿Qué hemos de beber? Preguntaron. Éxodo 15:24. Dios podía haber saneado el agua antes que ellos llegaran, pero esperó el momento oportuno. ¿Por qué esperó el momento oportuno? Porque tenía que darles, con las dificultades, tenía que darle una prueba. Y la prueba y la respuesta era Cristo Jesús. Era buscarlo a Él. En todas dificultades que iban a tener, teníamos que buscar a Cristo. Y eso es una lección para nosotros. Cada prueba, cada dificultad, tenemos que ir a los pies de Cristo. De lo contrario, se nos va a hacer muy difícil cada prueba que nos tengamos. Además, solicitó la colaboración de Moisés para hacer el milagro, pidiéndole que arrojase un árbol para sanear las aguas. O sea, Moisés agarró un cuchillo o un machete, no sé, quebró una rama y esa rama la tiró al agua. Y el agua fue potable. Después de no ser potable, hizo potable. Entonces, ¿en quién estaban viendo el poder? En el Dios de Israel, en el Dios que había manejado a esos 2 millones de personas y las había sacado de Egipto. Por eso es que hay un pueblo mixto ahí que mete cizaña, que está metiendo cizaña al pueblo verdadero del Señor. Dios quiere que seamos conscientes de su presencia, que esperemos sus órdenes y que colaboraremos con Él. Si Israel cumplía los requerimientos divinos, obedeciendo las leyes que Dios le daba, podían estar seguros de que serían protegidos del mal. Entonces, ¿qué es? Obediencia. Obediencia a todas las leyes, ordenanza que el Señor estaba pidiendo. ¿Ok? Vamos ahora a Éxodo 16:15, que dice así: y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés dijo, ese es el pan que Jehová os da para comer. Aquí hay algo muy bonito, que es el maná. Dios, en el capítulo 16 de Éxodo, Dios da el maná, da el pan de vida, hecho por los ángeles. Era eh, como un rocío, pero eran eh, como porciones, de algodón, para que tengan una idea más aproximada.
de que cubría todo el campo y las personas iban y cogían lo concerniente, voy a explicar esto, lo concerniente a una porción diaria para esa persona. Lo que pasaba que si cogía más de la porción, ellos pensando que por si no había más en el futuro, esa porción extra que ellos cogían se agusanaba, se podría. No podían guardar absolutamente nada, porque él decía, el pan diario del cielo. Dios les prometió el pan diario. Ellos tenían que confiar en que Dios los iba a sustentar diariamente y iban a depender de Cristo todos los días de su vida. Y muchos no confiaban, entonces guardaban. Pero eso se abusaba. Vamos a ver más de camino. Las ganas de comer carne hicieron que Israel murmurase contra Moisés y Aarón, pero en realidad su murmuración era contra Dios mismo. ¿Cuál fue su problema? Obviamente el pasado. Estaban acostumbrados a un estilo de vida, las ollas de carne en Egipto, excesos y que tengan toda la mano. Entonces, ahora se veían en carencias y ellos tenían que estar pidiéndole al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos acostumbremos a pedirle, porque Él es generoso, Él le encanta servirnos, le encanta ayudarnos. Se sentaron en las dificultades, se centraron en las dificultades presentes. Perdieron de vista el futuro prometido. Perdón, vamos a ver. Es así. Tratar codornices para comer, Dios les proveyó el pan suficiente para alimentarse todos los días durante 40 años. ¿Ok? Vamos a esta parte. Al salir el sol se derretía, o sea, eso caía entre la madrugada, pero salía el sol tipo 4:30, 5 de la mañana, ya usted veía el campo blanco, entonces ellos salían, recogían el alimento. Eso dice 21, caía la misma cantidad durante 5 días. ¿Ok? Durante el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y quinto día, que era domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, para que lo tengamos en contexto, del domingo a jueves caía la misma cantidad. El sexto día, en Éxodo 16:22, caía doble ración. Primero, en esos primeros días no se podía guardar porque se agusanaba. Entonces no se podía comer. Pero en el sexto día podían coger doble ración, o sea, el viernes. Podían coger doble ración, ¿por qué? Porque el sábado, el día de descanso, decretado desde Génesis 2, no caía al maná, porque todos tenían que estar en comunión con Cristo. Entonces, no podían, entonces y así podían guardar. ¿Ok? Eso está en Éxodo 16:22. Algunos que no creían fueron a buscar en el sábado y no encontraron. Y Moisés los reprendió. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que el sábado es un día especial. Un día especial que tenemos que compartir, que tenemos que disfrutar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, haciendo y ayudando a las demás personas a que podamos encontrar en Cristo un refugio, un oasis, donde Él llegue a ser el centro de todo y saber que de lunes a viernes, o de domingo, perdón, de domingo, primer día de la semana, a viernes, que es el sexto día de la semana, podemos contar con Él todos los días. Y el séptimo día, que es sábado, podemos contar aún más,
porque tenemos intimidad con Él. Siguiente diapositiva. Vamos con la Peña de Oret. En la Peña de Oret es otro pasaje muy interesante que está en Éxodo 17:6, donde dice así: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la Peña de Oret, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? ¿Acaso no les mandó Dios el pan del cielo cada día? ¿No podían verlo en las nubes? Es asombroso la incredulidad manifestada por Israel, por cuidado, pero cuidado, pero cuidado. Pablo nos advierte que no caigamos nosotros en ese mismo ejemplo de incredulidad. Eso está en Hebreos 3:12. Hay ejemplos en la Biblia que nos advierten, sobre todo el tema de incredulidad, de no creer en el Señor, que no caigamos en ese juego de Satanás, porque el Señor está dispuesto a hacernos felices, de cumplir las expectativas de nuestro corazón, cuando son claras y nos sirven para ayudar, para servir, para, para, para prosperar. Tenemos que tener claro eso. A pesar de que su incredulidad, Jesús mismo decidió, hendió la roca y siguió proporcionándoles agua durante todos los peregrinajes. Él es la roca espiritual que los sigue. Para ellos como para nosotros, Cristo es la fuente de vida y el dador de la vida eterna. Entonces, todo esto refleja a Cristo, todo esto apunta a Cristo, el pan caído del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? Cristo, Jesús, el pan del cielo. ¿Quién lo que sustenta en una peña donde no hay nada y nos refresca con su palabra? Cristo Jesús. La peña de Oret, el agua de vida, el pan de caído del cielo. Todo esto representa a Cristo Jesús. Y no podemos caer en esa incredulidad que Satanás quiere que sigamos cayendo. Las manos alzadas. Recordemos que eso es un repaso y eso tiene que ver en el paso del Mar Rojo. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Rifim. Mientras avanzábamos por el desierto, los amalecitas atacaron a Israel y Moisés pidió a Josué que los defendiese mientras él, Aarón y Hur subían al monte con la vara de Dios. ¿Por qué atacaron los amalecitas? Ellos habían oído que Dios había hecho en Egipto. Pero, al contrario que otros cananeos, no tuvieron miedo, se burlaron de Dios y los desafiaron atacando a su pueblo solamente para demostrar que eran más fuertes que él. Mientras Moisés alzaba las varas de Dios, Israel ganaba, pero al cansar sus brazos, Israel era derrotado. Era hora de que el peso de las acciones fueran compartidas por otros líderes, Aarón y Hur, apoyando a Moisés, y le ayudaron a que la obra de Dios fuese exitosa, derrotando así al enemigo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que Moisés tiene que aprender también a delegar funciones. Hoy también tenemos que aprender a delegar funciones, a depender de otras personas que también tengan ese don de liderazgo y que puedan
ayudar a la obra del Señor a que corra, a que camine, a que podamos día con día ver los frutos de, de ese pronto regreso de Jesús, porque los días se acortan, los días son más violentos cada día. Vemos terremotos ya de 8 puntos y resto en camino, en proceso. Volcanes totalmente en erupción, desafiantes. Pero mucha gente preguntará, pero todo eso siempre ha existido. Sí, pero ha aumentado. Y la Biblia dice que aumentará todo eso. Toda esa maldad aumentará. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Un buen consejo. Vamos con un buen consejo. ¿Ok? Dice así, Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosa de Dios, varones de verdad, que aborrezca la avaricia, y ponlo sobre el pueblo, sobre jefes de miles, millares, de centenas y de cientos y de 10. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Bueno, en este caso lo está diciendo el suegro de Moisés. Le está diciendo que delegue, que aprenda a delegar, porque son 2 millones de personas, él no puede atender en un día todas las quejas de todas las personas. Entonces, que él aprenda a delegar en otras personas que tienen virtudes que el Señor le va a proveer a cada líder. Y así lo hizo. Y su carga fue mejor y más balanceada. Al ver las señales que Dios había anunciado a Moisés, Jetro, el suegro de Moisés, con Séfora y sus hijos fueron a verlo en Oreb. Jetro, aunque no era israelita, sí adoraba a Dios. Por ello, tras recibir el informe de Moisés sobre lo que había sucedido en Egipto, alabó a Dios y le ofreció sacrificios. Al día siguiente, tras observar cómo Moisés juzgaba solo a todo el pueblo, le dio un sabio consejo: reparte responsabilidades. Moisés reconoció humildemente que en estos consejos las palabras de Dios. Por lo tanto, hizo caso a su suegro y escogió personas capaces de cargar responsabilidades, características, respecto a Dios, ser dignos de confianza y odiar el soborno. Esas fueron las características que le pidió el Señor. Y vamos ahora, casi ya finalizando, vamos con el pan de vida, que es Jesús. ¿Ok? Dice así Juan 6:51. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Muchas personas dicen que en el Antiguo Testamento, sobre todo los testigos de Jehová, dicen que Cristo no era Dios y que Cristo pues era un profeta. No debe ser adorado. Pero aquí está diciendo que Cristo era el pan, ese mismo pan del cielo que estaban recibiendo los israelitas después de salir de Egipto, era el mismo Cristo, era el mismo Cristo. Él se estaba dando al pueblo para que lo conociera. Era el que les tapaba el sol y les daba una temperatura óptima para que no vagasen en el desierto con calor. Les sacaba del agua de la peña, que él era él mismo. Todo esto refleja a Cristo como símbolo de que este es el mismo que bajó del cielo para rescatarlos a ellos, rescatarnos a nosotros y llevarnos a Canaán celestial. Porque la Canaán terrenal era un símbolo también de lo que nos espera en esas mansiones que están en el cielo. Pablo nos dice que los relatos del Éxodo fueron escritos para nuestra enseñanza, es decir, que tienen una
aplicación espiritual para nuestra vida. Estos relatos nos previenen contra la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios, y murmuración. Además, Jesús se aplicó específicamente a sí mismo los relatos de agua de la peña y el pan del cielo. Él es el que proporciona el agua de vida, símbolo del Espíritu Santo. Es el único que puede satisfacer nuestra sed interior de paz, alegría y felicidad. Jesús dijo, en Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Este pan es su propia carne, es su cuerpo quebrantado en la cruz para dar salvación a todo aquel que quiera comerlo. Esto es aceptarlo como Salvador y tener una relación diaria con Él. Solo Cristo puede satisfacer nuestra sed y hambre espiritual. Y con esta última cita, que es básicamente de un libro, una revista, terminamos el tema de hoy y el repaso. Dice así: el Redentor del mundo conoce las necesidades de cada alma. Él conoce cada necesidad de cada de nosotros. Cuando estemos oprimidos y fatigados, Él lo sabe. Y es Él quien nos provee del refrigerio espiritual. Pedirle, velar en oración y vendrá Jesús, el pan de vida, que se ha de comer todos los días. Es el agua de vida para el alma sediente y desfalleciente. Y todos pueden participar de su gracia. Las cisternas de la tierra a menudo están vacías. Sus estanques se secan, pero en Cristo hay un manantial vivo del que podemos beber continuamente. Por mucho que saquemos, demos a los demás, seguirán habiendo abundancia. No hay peligro de agotar el suministro, porque Cristo es el manantial inagotable de la verdad. Amigo, muchas gracias. Feliz sábado. Un servidor de ustedes se despide, Carlos González, saludando a nuestros queridos padres, doña María Elena y don Eliezer, y nuestro amigo Arturo, muy conocido y admirado por ese servidor, Arturo López. Muchas gracias a los amigos que nos sintonizan. 86439539, me pueden mandar su mensaje de WhatsApp y con mucho gusto estaremos saludando fuera o dentro de Costa Rica. Si es fuera de Costa Rica es 506 más 506 86439539. Es un gusto saludarlos. Feliz sábado. Bendiciones.